Muy bien, les voy a pedir si abrimos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Capítulo 10, versículos del 22 al 24. Proverbios 10, versículos del 22 al 24. Muy bien, vamos a leerlos todos a una sola voz. Son 3 versículos. Si los tienen ahí, léanlo conmigo en voz alta. Y vamos a leer esta palabra del Señor. Proverbios 10 del 22 al 24 dice así: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo y que sea el Señor el que nos guíe en esta enseñanza de esta predicación. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este tiempo, en este momento. Gracias, Señor, por esta asamblea reunida, Señor, buscando, Señor, tu voluntad, buscando alabarte, buscando bendecirte, buscando, Señor, ser guiada, Señor, por tu sabiduría, por tu entendimiento, Señor. Padre Santo, Señor, bendice, Señor, esta predicación, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de esta situación y de que el Espíritu Santo, Señor, haga llegar estas palabras a cada corazón, a cada mente, Señor, y que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que la palabra sea ese abono que transforma, Señor, el alma, que transforma la vida, que transforma, Señor, el entendimiento, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, y pedimos que tomes control, Señor, de este momento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, la mayoría de la gente, ya lo hemos dicho y lo conocemos bastante bien, tiene... Bueno, ni siquiera la mayoría, prácticamente todos, ¿verdad? Todos tienen deseo de los bienes materiales, ¿verdad? Todo mundo desea que le vaya bien en esa área. Y eso es una bendición, ¿verdad? Que es algo bueno, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga con bienes materiales, que nos bendiga con la economía necesaria, que nos bendiga con un hogar, que nos bendiga con muchas otras cosas. Eso es bueno, pero generalmente mucha gente se equivoca en la forma en cómo desea esos bienes y la manera en cómo piensa que puede obtenerlos, ¿sí? Entonces, pues bueno, la riqueza, la bendición material es deseable, pero no puede esperarse o buscarse por medio de la codicia, el afán, la ansiedad y la inercia mercantil de esta sociedad, sino por el beneplácito y la bondad del Señor, que no añade tristeza a ella. ¿Sí? Ahorita acabamos de leer: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, Él es el Señor quien otorga estas bendiciones. Muy bien, entonces acabamos de leer, como dijimos ahí, el versículo 22 dice: la bendición de Jehová. ¿Qué podemos entender por la bendición de Jehová? Pues sí, bienes materiales es una manera de entenderlo en este contexto. También salud, un buen fin para nuestros hijos, un buen empleo. Y realmente Dios desea bendecirnos. Dios ve en sus hijos que siguen su voluntad, el anhelo
de bendecirlos. Y hay un ejemplo que quiero que veamos en la Escritura, que está en Génesis 26. Si pueden acompañarme ahí a Génesis 26, versículos del 12 al 14. Génesis 26, del 12 al 14. Ya lo tenemos por ahí. Génesis 26, versículos del 12 al 14. Aquí vamos a leer un poco sobre el ejemplo de Isaac y cómo Dios bendijo a Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Dios bendijo a Isaac. Dios se complació con Isaac y decidió bendecirlo a ese nivel que despertó la envidia, ¿verdad?, de los filisteos que rodeaban, ¿verdad?, esos pueblos que rodeaban ahí el campamento de Isaac, porque Isaac, pues, hatos de vacas, hatos de ovejas, cosechas, etcétera. La palabra bendición en este versículo y en el de Proverbios que leímos al inicio viene del hebreo beraka, ¿verdad? Que ahí lo tenemos, bueno, en letras latinas, ¿verdad?, pero tiene sus letras hebreas. Esta palabra es la misma palabra tanto en Génesis como en Proverbios, ¿sí? O sea, entonces se está refiriendo a bendiciones materiales, bendiciones de una vida plena. Entonces la palabra beraka significa, entre otros significados, prosperidad, bendecir, bendición, un don, un presente, un regalo generoso, ¿verdad? Eso significa esta palabra. Y cuando Dios bendijo a Isaac, le dio generosamente a Isaac. Cuando Dios nos bendice, ¿verdad?, y tenemos, digamos, una buena fructificación en nuestros bienes, Dios nos está bendiciendo porque Dios está siendo generoso. Sí, ¿verdad? Ahí está el concepto bíblico que muchos no tienen. Muchos tienen el concepto, ¿verdad?, pues es que yo lo obtuve, porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque soy importante, porque ocupo un gran lugar, ¿verdad? Pero en la perspectiva bíblica es Dios el que es generoso y es Dios el que otorga la bendición. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros, de darnos los bienes materiales que necesitamos para nuestra vida. Y a veces Dios nos da en abundancia. También el versículo 22 de Proverbios 10 dice que este tipo de bendición no añade tristeza, porque es una bendición que Dios ha otorgado por su generosidad, por su gracia. Y la palabra añadir, de donde viene añade, de no añade tristeza, viene del hebreo yasaf. Y esa palabra significa alzar, añadir, aprovechar, aumentar, crecer, multiplicar, reanudar, reasumir. ¿Sí? O sea, entonces pudiéramos decir que la verdadera bendición material de Jehová no aumenta la tristeza. La verdadera bendición de Jehová no hace crecer la tristeza, detiene la tristeza. La verdadera bendición de Jehová no multiplica la tristeza. La verdadera bendición de Jehová no reanuda la tristeza. ¿Sí? O sea, una bendición que no añade tristeza es una bendición de Jehová por parte de su generosidad y que da consuelo a nuestras vidas. ¿Sí? Porque sabemos, porque el buen cristiano, el Hijo de Dios, sabe de dónde proviene esa bendición. No proviene de uno, ¿sí? Proviene de un Dios generoso que cubre nuestras necesidades y decide bendecirnos con ciertos bienes materiales. Entonces, con estas bendiciones, Dios nos ayuda a momentos específicos de nuestra vida. Nos libra de ansiedades y preocupaciones de esta vida y lleva consigo una muestra de amor que se impregna en el
hijo de Dios agradecido. Sin embargo, esta parte es muy bonita, esta parte es muy agradable, esta parte uno dice, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hay otro pequeño asunto. Ser bendecido materialmente también es un asunto de rectitud. ¿Sí? Y les voy a pedir que me acompañen a leer Proverbios 10, ahí lo que leímos al principio, pero el versículo 23, o sea, el que está abajo. Proverbios 10, 23. Dice así: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Para el insensato, el pecado es una diversión. Para el insensato, el pecado es algo que se disfruta. Para el insensato, el pecado es un medio para obtener dádivas y supuestas bendiciones. No es bendición aquello obtenido con procedimientos pecaminosos, inmorales, ilegítimos. No es correcto que un hijo de Dios a eso llame bendición. Mucha gente dice, soy muy bendecido. Y puedes hablar con mucha gente, ¿cómo te ha ido? Ay, o ¿cómo estás? No, estoy muy bendecido. Pero bueno, a veces conocemos, a veces no, el tipo de gente con la que tenemos interacción, y aquellas que sí conocemos y que sabemos que no tienen un testimonio muy agradable a Dios, como quiera dicen, soy muy bendecido. Pero esa no es bendición. Si esa bendición se obtuvo por medios ilegítimos, medios pecaminosos, medios que violaban la ley de Dios, ya no son bendiciones, es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, algo obtenido por medio de pecado no es bendición, y así como llegó, así se puede ir. También, aquel que es bendecido necesita tener sabiduría. Dios no va a bendecir a alguien que no tenga sabiduría o que tenga el anhelo de buscar sabiduría. Al menos no para sus propósitos. Entonces, la sabiduría debe de ser una prioridad en nosotros. ¿Cuál sabiduría? ¿En qué sentido alguien puede decir, yo soy muy sabio? Pues la sabiduría de Dios. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? En su escritura, en su palabra. Esa es la sabiduría a la que se refiere. Dice ahí mismo el versículo 23, la sabiduría recrea al hombre de entendimiento, se disfruta, se anhela, es un motivo de felicidad, es un motivo de ansia de tenerla, de escudriñarla, de investigarla. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido como Isaac? ¿Quieres ser prosperado materialmente? Pues tienes que recrearte en la sabiduría de Dios. Tienes que tomar en cuenta que para ser bendecido hay que ser sabio. Para ser bendecido hay que saber administrar las bendiciones, porque si no haces un desgarriate con las bendiciones. Ya, ahí quedó. Normalmente yo creo que muchos de nosotros hemos orado por bendiciones materiales. Yo creo que pues nadie está exento de que alguna vez le haya pedido a Dios, por favor, dame empleo, dame esto, dame dinero, dame alguna fuente. Pero hemos orado también por pedir sabiduría, para recrearnos en la sabiduría de Dios. Esa es la contraparte, ¿sí? Vayamos por favor al libro de Santiago,
capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice aquí el apóstol Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría divina es algo que se pide. La sabiduría para ser sabio y poder ser de buen entendimiento para administrar las bendiciones viene de parte de Dios. Si anhelamos la bendición material y somos diligentes en buscarla, también debemos de ser diligentes en buscar la sabiduría de Dios, que la da abundantemente a todo el que la pide con fe, para administrar la bendición. Sea esta bendición casas, autos, estudios, familia, hijos, nietos, etcétera. ¿Sí? Se requiere de la sabiduría de Dios para administrar esas bendiciones. Esto es algo que se pierde de vista. Y me tomé la libertad de hacer un pequeño esquemita que muestra, digamos, esta relación de tres aspectos: la fe, la sabiduría y la bendición. Y está aquí en esta imagen. Sí. Le puse, pues se me ocurrió ese nombre, ¿verdad? Quién sabe si sea hasta qué punto correcto, pero le puse tríada de la bendición, ¿verdad? Para recibir bendición necesitamos fe. Teniendo fe, necesitamos pedir sabiduría y ser rectos, tener rectitud, y entonces viene la bendición. ¿Sí? Este es el camino de Dios, este es el modelo de Dios para recibir bendición. ¿Sí? Pero no, muchos, esto y esto, tenemos una especie de catarata, ¿verdad?, que no los permite ver, y todos quieren la bendición, todos. Y algunos están, no, pues es que fe y sabiduría, pues eso ¿para qué? Pues eso no deja. En este mundo pues es muy difícil eso, ¿para qué? Que Dios me dé bendición, que me dé lo que necesito, que me provea. Bueno, es que en Dios las cosas no son así. Dios maneja las cosas de forma integral. ¿Sí? Dios no te va a bendecir si esa bendición no va acompañada de fe y sabiduría y una transformación de entendimiento en tu vida. Porque Dios no nomás te va a dar y ya, bueno, bye. No, Dios quiere transformarte tu vida. ¿Sí? Y si por medio de esa bendición Él va a transformar tu vida, pues te va a bendecir, pero no se va a olvidar Dios de lo demás. ¿Sí? A veces primero una llega y luego lo demás se da por añadidura, ¿verdad? O a veces Dios nos detiene la bendición esperando que primero lo busquemos, seamos sabios, y luego Dios da la bendición, dependiendo cada caso, ¿verdad?, cada circunstancia. Entonces pongamos atención para ser bendecidos a la fe y a la sabiduría. Volviendo otra vez a Proverbios, ahí donde estábamos, Proverbios 10, ahora el versículo 24. Vean lo que dice Proverbios 10, 24. Ahorita como quiera lo leímos al principio. Dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. El malvado vive confiado en su maldad. El malvado vive confiado en su capacidad personal.
El malvado vive confiado en sus contactos, sus amigos, sus cuates, ¿verdad? No sé si. El malvado vive confiado en su proceder. Es que yo soy bien listo, ¿verdad? O sea, a mí me hacen los mandados y yo me muevo con soberbia. Entonces, y el impío también, como es impío, como es pecador, como no tiene a Dios, teme la pérdida del poder que ha logrado por sus medios. Y vive ansioso sintiendo que un día va a perder o puede perder ese poder, esa supuesta superioridad por encima de los demás que sus medios le han otorgado. Por lo tanto, es esclavo de sus mismas riquezas. Eso ya no es bendición. Eso ya no es bendición que no añade tristeza. No sé si me explico la diferencia. Podemos a lo mejor decir, ay, es que los narcos, hombre, tanto dinero que tienen y yo, mira cómo estoy, ¿verdad? Y ellos que hacen el mal, bueno, ellos son esclavos de la riqueza, son esclavos de su pecado, ¿sí? Están fuera de la gracia de Dios. Siéntete bendecido porque tienes la mejor parte de la cual nadie te va a quitar si estás en el camino de Dios. Dice Jesús en Juan 8:34, no es necesario que lo busquen, dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces una persona así no ha encontrado la libertad, no ha encontrado la verdad. Dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad. No me han conocido, no me han encontrado, por eso no los he hecho libres, porque no quieren que entre en sus vidas y que los haga libres. Entonces, ese es un impío, un pecador. Y lo que teme le va a venir como un justo juicio de Dios. Pero a los justos, dice el mismo versículo, les será dado lo que desean. Ah, qué padre. Sí, a los justos les será dado lo que desean. ¿Quién es un justo? Ahora está de moda autopercibirse. Sí, me autopercibo por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así dice la gente, hombre, mujer, perro, gato, silla, ¿verdad? Etcétera. Está de moda. Entonces, hoy en día, una inmensa cantidad de personas se autopercibe justo. Si tú haces una encuesta de 100 personas, ¿verdad? 99, ¿verdad? Te van a decir, soy justo. ¿Sí? Si acaso uno, y la verdad tengo duda, ¿verdad? Que ese uno realmente se atreve a decir, no soy justo. Todos te van a decir que son justos. Entonces, ¿qué es realmente un justo? ¿Qué es realmente un hombre, una mujer justa? El que hace lo correcto. Porque ¿qué es lo correcto? Lo que Dios dice que es correcto. Porque luego viene, pues es que lo correcto es relativo, lo correcto para mí no es correcto para ti, y pues para mí sí, entonces por eso yo lo hice, porque yo creo, ya te perdiste, ¿verdad? ¿Sí? El justo es el que hace lo correcto y lo correcto es lo que Dios dice que es correcto. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces un justo es alguien irreprensible, alguien que camina de la mano de Dios, alguien que busca la voluntad de Dios, alguien que toma en cuenta los mandatos de Dios, alguien que no banaliza los mandatos de Dios. Ese es el justo. El que tiene una relación con Dios, el que ora, el que pide por el hermano, el que pide por la iglesia. Ese es el justo. Sin embargo, no hemos llegado a los que son justos, no han llegado a ese estado por su propia cuenta. Es porque se les ha otorgado por gracia, por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesucristo, ser considerados justos. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 19.
Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así, esto es muy importante, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? Jesucristo, exactamente. Por Jesucristo somos constituidos justos. Y por su gracia nosotros hacemos la voluntad de Dios y guardamos los mandamientos de Dios y permanecemos en comunión con Él. Entonces, cuando creemos en Cristo, recibimos la bendición de la justicia de Dios, y cuando obedecemos los mandamientos, entonces, cuando ponemos en práctica esa fe que no se queda nada más en palabra, entonces ya somos considerados justos por Dios. Si no, no. Aunque te digas, yo soy justo, pues si no cumples esto, no eres justo delante de Dios. Aunque alguien diga, yo soy muy bueno, pues si no cumples con esto, no eres bueno delante de Dios. Si no estás en la comunión con Cristo, no eres bueno delante de Dios, porque solo por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. No porque los justos querían constituirse, no porque los supuestos justos querían ser justos, no, sino por la obediencia de uno, y ese uno es Jesucristo. Entonces los justos son los que obedecen la palabra de Dios y son perfectos ante los ojos de Él por la acción de su Espíritu Santo. Entonces, para alguien así es la promesa de Proverbios 10:24. Dice Proverbios 10:24, pero a los justos les será dado lo que desean. Ahora, si alguien se supone que es justo, es porque imita a Jesucristo. Y si alguien es justo, es porque sus deseos están alineados con los deseos de Jesucristo. Entonces, lo que el justo va a desear va a ser lo que Jesucristo desearía. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué desearía Jesús? ¿Que yo me vaya a Cancún? ¿Sí? ¿O que desatienda a un familiar enfermo? Un padre, una madre. Ahí te ves. Me llegó una bendición, yo me voy a Cancún. O sea, soy justo y yo pedí y lo que me deseaba se me concedió. Y me voy a Cancún. Pues no. Porque los justos lo que desean es lo mismo que Jesucristo desea. ¿Y qué deseaba Jesucristo? Hacer la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre no es irte a Cancún. La voluntad del Padre es ayudar al que tenía necesidad de ayuda. ¿Sí? Y Dios te va a dar los medios para ayudar a esa persona. Porque eres justo, eres como Jesús, estás imitando a Jesús, entonces deseas lo que Jesús desea. ¿Sí me voy dando a entender de cómo está la cosa? Entonces a ellos, a los justos, Dios les dará lo que desean, porque el justo se supone que desea lo correcto, para los propósitos correctos, en los momentos correctos y para honra y gloria de Dios, no para su propia honra y gloria. No para decir, qué afortunado soy, véanme, he logrado tanto, contemplen mi éxito. No, para eso no. Vamos a ver Proverbios 15, versículo 6. Y tenemos otra vez la misma idea.
Dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación, intranquilidad, preocupación en las ganancias del impío. Porque ya lo explicamos hace rato, el impío siempre está pensando, ¿y cómo obtengo más? Que nadie me quite lo que tengo. Y alguien le hace algún comentario, ¿qué quieres? ¿Me tienes envidia? ¿Me quieres quitar mis posesiones? O sea, ¿sí? Y empieza esa turbación en la que vive la gente que está mal delante de Dios. ¿Sí? Entonces a los justos es a las personas que Dios le agrada prosperar. A esas personas es a las que va dedicada esa bendición que no añade tristeza. Pero alguien puede decir, pero pues oye, pero no todos los justos. Yo conozco un señor que es bien bueno y siempre le ha ido bien mal. Nunca le ha ido bien así en ningún trabajo. Y vive en una casita. Y es bien bueno y siempre siguió a Cristo. Y nunca fue bendecido materialmente a manos llenas. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué pasa eso? Hace unos días, una persona que conocemos, que es cristiana, la gran mayoría de las personas que están aquí no la conocen, pero tiene una buena posición económica. Y esa persona subió fotos a Facebook de que había arreglado su casa, toda la fachada, y pone la foto de su casa así bien bonita, y pone, ¿cómo no estar agradecida? Pues bueno, pues qué bueno que Dios la bendijo para poder arreglar su casa y poner su casa bien bonita, ¿sí? Pero la cuestión es, ok, Dios te bendijo, no es malo arreglar tu casa, ¿verdad? Y hacerle adecuaciones, pero luego lo publicas y para que todos lo vean, y entonces surge la pregunta, la reflexión, y luego, ya, le quería comunicar a todos que ha sido muy bendecida y agradecida y que tiene el suficiente dinero para transformar su casa. ¿Por qué a esa persona Dios la bendijo? ¿O por qué Dios bendice a un hijo de Dios, un justo? ¿Acaso porque es muy especial? ¿Porque es superior a los demás? ¿Porque es mejor que los demás? ¿Alguien es bendecido porque es bonito y querendón? ¿Y por eso Dios lo bendijo? No. Dios bendice para que bendigas a otros que no han sido bendecidos de la misma manera que tú. Dios espera, si has sido bendecido, que bendigas a otro o a otros que no han sido bendecidos de la misma forma que tú. Para eso también te da bendición. No más porque eres especial por encima de los demás, porque eres mejor que los demás. No. Porque caes bien en todas partes y eres el alma de la fiesta. No. ¿Sí? Ha bendecido porque se ha congraciado contigo y espera que tú correspondas lo mismo que Él ha hecho contigo, tú hagas con otro o con otros. Entonces Dios te ha bendecido para que bendigas a otros que no disfrutan todavía de esa misma bendición. El bendecir es como perdonar. ¿Por qué perdonamos? El principio del perdón. Dice el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién perdonó primero? Dios. Dios nos perdona, por ende nosotros perdonamos. Dios nos bendice, por ende nosotros bendecimos. ¿Sí? Cuando Dios te bendice en sobremanera,
No es cuestión de que qué padre, tienes tu vida asegurada, dedícate a disfrutar. No, te lo ha dado con un propósito. Y como Él te lo dio, Él espera que lo uses para bendecir a otros. En 1 Corintios 16:2, no es necesario que lo busquen, dice que se separen, se recolecten ofrendas. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La bendición que se da debe ser semejante al nivel de prosperidad que Dios te ha dado. ¿Sí? Si Dios te ha bendecido con un montón de cosas, ¿sí?, pero tu ofrenda es de 20 pesitos, ¿verdad? O sea, pues tu ofrenda es infinitamente distante del nivel en que Dios te ha bendecido. Y luego en la Biblia dice, cada uno conforme propuso en su corazón ay pastor, pero es que yo propuse en mi corazón dar 20 pesitos, ¿verdad? Pero si fuiste bendecido con esto y con esto y con esto ok, pues bueno, pues Dios no desprecia ninguna ofrenda, pero pues dice la Biblia, cada uno aparte algo según haya prosperado. ¿Sí? Entre Dios te dé más, hay que bendecir más. ¿Sí? Dios no te ha dado tanto, pues en ese aspecto a lo mejor pues no puedes bendecir tanto. ¿Sí? Pero cuando Dios te ha dado tanto y lo que das es infinitamente incomparable con lo que te ha bendecido, pues entonces hay un apego a algo que no deberías de tener apego, que es en los bienes materiales o las bendiciones. ¿Sí? Vamos a ver por último Proverbios 11. Vean Proverbios 11, versículo 25. Está muy interesante ese versículo. Dice, el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Vean cómo la prosperidad es inseparable de la generosidad. ¿Sí? Y el que es generoso, Dios se va a encargar de prosperarlo más. Dios se va a encargar de darle, de seguirle proveyendo. El que sacia, el que cubre la necesidad de otro en necesidad, ese va a ser saciado también. ¿Sí? Entonces la bendición no está desconectada de la generosidad, de la fe, de la sabiduría, de la justicia, de la voluntad, de la santidad, de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo mundo busca la bendición, todos buscamos la bendición, pero también busquemos lo demás. ¿Sí? Y qué bueno que Dios nos dé a manos llenas, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos provea por todas partes, pero entonces congraciémonos con el propósito de Dios. ¿Sí? Y conforme prosperemos, bendigamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios da a los justos lo que desean. Si somos justos, deseamos o deberíamos de desear lo que Jesús desearía. Entonces, Jesús, si fuera bendecido, si hubiera sido bendecido en esta tierra, y hubiera acumulado grandes bóvedas de oro y monedas preciosas, pues Jesús no hubiera hecho de su vida una institución bancaria, ¿verdad? Jesús hubiera usado, ¿verdad?, para bendecir. Digo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Él es el Rey Supremo, Él es el Rey de todos los recursos del oro y la plata, ¿verdad? Pero vino y nos dio una pauta a seguir. Bueno, muy bien, para concluir,
Todos deseamos ser bendecidos materialmente y Dios nos bendice materialmente y eso es algo que agradecer. La verdadera bendición de Jehová no añade tristeza, sino que ayuda a detener y detiene de hecho la tristeza. Para ser bendecidos se requiere de fe y de sabiduría para administrar la bendición. Dios le dará a los justos lo que desean. ¿Quiénes son los justos? Bueno, los que hacen lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que Dios dice que es correcto. Los que son irreprensibles, los que están en comunión con Dios, los que imitan la vida de Jesús, etc. Los justos que son bendecidos más allá de sus necesidades. Son bendecidos para que bendigan. Y a estas personas Dios se agrada de bendecir más. Muy bien. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine después de este mensaje. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre que nos quiso transmitir a cada uno de nosotros con este mensaje. Si hay algo que tenemos que cambiar, si hay alguna actitud que tengamos que abandonar, si hay algo que en el cual Dios nos ha bendecido y que no hemos bendecido a nadie más, no hemos correspondido a la misma bondad de Dios y en el cual podamos bendecir. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por este sermón, Señor. Gracias, Señor, por esta exposición, Señor, de tu palabra. Gracias por esos versículos, Señor, que nos hablaron, de que tú bendices, Señor, y nos bendices constantemente. Padre, Señor, si es tu voluntad, Señor, bendícenos, Señor. Tráenos, Señor, bienes materiales, Señor. Tráenos, Señor, todo aquello que tú deseas que obtengamos, Señor. Esa bendición que no añade tristeza. Pero, Padre, permite que seamos justos delante de ti. Que nuestro modelo de vida sea el modelo de vida del Señor Jesús. Que como justos, si es que decimos que somos justos, deseemos lo que el Señor Jesús desea, que Él es el justo de justos. Por lo tanto, Señor, ese pasaje de Dios le da al justo lo que desea, Padre, que lo entendamos, Señor, adecuadamente, que lo entendamos conforme a lo que es tu voluntad, que entendamos que todo aquello que deseamos debe estar acorde, en sintonía con la voluntad tuya, Señor. Y de que si hay algo que deseamos y que en el camino de conseguir eso que deseamos violamos un mandamiento tuyo, entonces no es, Señor, algo que debamos desear legítimamente. Porque primero está tu palabra, primero están tus mandamientos, Señor. Primero está todo lo que tú nos quieres enseñar. Padre, Señor, que podamos comprender eso, Señor. Y Padre, también que si hemos sido bendecidos, que si la bendición en nuestras vidas llega en abundancia, que también seamos también capaces, Señor, de ser generosos, Señor. Porque de la generosidad tú te agradas, Señor. Así como tú diste, tú quieres que nosotros demos. Así como has dado tanta bendición y entregaste a tu propio Hijo por amor a nosotros para que muriera en esa cruz, que nosotros también entreguemos aquello, Señor, que nosotros somos capaces de dar por la bendición que nos has otorgado, Señor. Y que podamos, Señor, inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, la generosidad. Porque el alma del generoso va a prosperar y aquel que sacia necesidades será saciado, Señor. Porque esa es tu ley, Señor. Porque esa es tu voluntad. Porque eso es lo correcto, Señor. Porque eso es lo que esperas que nosotros hagamos para que podamos ser delante de ti considerados justos, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias, Padre, porque hemos sido salvos por gracia, por fe en Cristo y no por obras, para que nadie de nosotros se gloríe de ser especial o de estar por encima de los demás.
Pero Padre, te rogamos, Señor, que nos ilumine, Señor, en cada momento, Señor, para tomar las decisiones correctas y deleitarnos, recrearnos en tu sabiduría, no en la sabiduría de este mundo que perece, Señor. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor, y todo te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.